Bien. ¿Se escucha, chicos, cuando dice esta reunión está siendo grabada? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir pantalla. Antes de empezar a ver las energías, vamos a explicar un poco lo que son los movimientos relativos a estas energías. ¿Sí? Bueno, existen tres tipos de movimientos que son los que vamos a analizar durante el módulo, este es el módulo 3, si no me equivoco, 2, no, la verdad que no lo sé. Tendría que ver el programa, porque no recuerdo. Son tres tipos de movimientos que vamos a ver respecto al vehículo que están asociados a los tres tipos de energía que vamos a ver. ¿Sí? Háganme acordar, por favor, si es posible, chicos, cuando sean 11 y 20, por favor, porque no, así lo vamos terminando a las 11 y 25. El primero, a ver, los tres tipos de movimientos están asociados a un eje tridimensional, ¿sí? Aquí tenemos el eje X, eje Y y eje Z. Ustedes lo conocen solamente por el eje bidimensional, que es X e Y. Bueno, aquí agregamos uno más, que es el Z, ¿sí? Supongamos que este celular que tengo yo aquí en la mano, ¿sí? Es mi vehículo, ¿sí? El primer movimiento que vamos a ver es sobre de la traslación. Cuando yo realizo una traslación, esta traslación por inercia, por primera ley de Newton, ¿qué va a pasar con este vehículo si yo freno? ¿Qué va a pasar con los ocupantes que van adentro si yo freno? ¿Hacia dónde van a ir? Hacia adelante y después a su posición normal. Perfecto. Hacen un movimiento hacia adelante, ¿sí? Este movimiento que yo estoy haciendo con el celular, ¿sí? Ese movimiento, que yo lo voy a repetir así, ¿sí? Fíjense mi posición, yo soy el ocupante, hago esto, así, hacia adelante, y vuelvo a mi posición normal, se llama cabeceo, ¿sí? Y está dado por lo que llamamos también frenado brusco. Puede ser llamado cabeceo o frenado brusco, ¿sí? El cabeceo es un término específico, frenado brusco también es un término específico, es decir, que lo pueden llamar como ustedes desean. El Ok. segundo, sí, Eso depende de la velocidad con la que va. en realidad no depende de que el vehículo esté en movimiento, ¿sí? Y que haya una desaceleración. Porque vos sabés, digamos, que por primera ley de Newton todos los cuerpos tienden a mantener su estado de equilibrio o movimiento relativo o movimiento rectilíneo, circular o de reposo uniforme, ¿sí? A lo que voy es, no importa la velocidad que uno vaya, si ocurre una desaceleración, una frenada cualquiera, mi cuerpo va a tender a mantener su dirección, ¿sí? En este caso, como habíamos dicho, es sobre el eje de la Y, realiza un cabeceo hacia adelante. Bien. El segundo que vamos a ver, el segundo movimiento asociado es el de la guiñada, ¿sí? Fíjense, tienen el guiño, ¿sí? Más o menos así. El movimiento de guiñada está dado por este, fíjense el celular, por este movimiento, ¿sí? ¿Lo observan? Supongamos que es como una especie de rotación. Yo estoy sobre una silla, de estas sillas que tienen rueditas, ¿sí? Hago este movimiento. ¿Se ve? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Básicamente ocurre porque mi eje o lo que llamamos nosotros mi punto de equilibrio o mi centro de masa, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el centro de masa en la próxima clase, se está moviendo de manera rotativa, ¿sí? Se está rotando. Lo mismo pasa con esto, roto el celular. Ese movimiento es el llamado guiñada o rotación. ¿Por qué? Observen, directamente no estoy haciendo hacia adelante, estoy haciendo un movimiento circular. Tienen que tenerlo en cuenta esto, chicos, porque este tipo de movimiento lo usamos para determinar un tipo de energía que es el de la rotación.
Y por último, la energía que vamos a determinar es el vuelco lateral, o el vuelco en general, que también lo llamamos como rolido, ¿sí? Si nosotros en el frenado brusco hacíamos esto, que es el cabeceo, y en la rotación hacíamos la guiñada, el tercer movimiento de vuelco es este, ¿sí? ¿Ven el celular? Es decir, yo en un cabeceo hago esto, el siguiente movimiento, ¿sí? Me muevo hacia adelante en la dirección que se dirige el vehículo. En una guiñada hago esto, ¿sí? Y en un rolido hago esto, ¿sí? El que me vea, chicos, y no entiendo de qué estamos hablando, se me va a reír. Pero espero que se comprenda, digamos, esos conceptos antes de empezar respecto a las energías, ¿sí? Bueno, la primera energía que vamos a ver, perdón, lo siento chicos, me llegan mensajes porque son del profesorado, están como locos. Ahí. El primero de ellos que vamos a ver es el movimiento de la traslación. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Esperen. Esperen que me mande un moco. Que no sé qué hice. Acá. A ver. Ahí está. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la primera energía que vamos a ver es la de la traslación, que casualmente es la energía que estábamos calculando respecto a cuando tenemos un frenado normal, un frenado con bloqueo de ruedas o un frenado con derrape, ¿sí? Que puede ser un derrape común o un derrape prolongado. Básicamente, la energía de traslación está dada por la ecuación del teorema del trabajo y la energía cinética. Sabemos que el trabajo de la fuerza de frenado, ¿sí?, está dado por su masa, por la masa del vehículo, por la aceleración de la gravedad, esto multiplicado da peso, ¿sí?, como está aquí, el peso, por el coeficiente de roce, y al agregar el coeficiente de roce, ese peso se transforma en fuerza de roce, como ven aquí, y si yo a esa masa por aceleración, por coeficiente de roce, le agrego una distancia, es trabajo, ¿sí? El trabajo se define como la capacidad que tiene un cuerpo de generar energía, ¿sí? Ustedes saben bien que la energía no se pierde, no se crea, no se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Un tipo de energía es la energía calórica, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos generar, entre comillas, energía? Si yo me empiezo a mover mucho, ¿sí?, si yo en estos momentos me pongo a hacer saltos, me pongo a correr, me pongo, no lo sé, a hacer CrossFit, ¿sí? CrossFit, voy a empezar a tener calor, ¿sí? Entonces todo ese trabajo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, todo ese movimiento, todos esos saltos, estoy haciendo generar calor. Entonces mi trabajo se transforma en energía, en este caso en forma de calor, ¿sí? En este caso, el trabajo de la fuerza de fricción lo que hace es frenar al vehículo que llevaba una energía, ¿sí? Toda esa energía se transforma en trabajo de la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque este vehículo estaba en movimiento y llega un momento en que se detiene. Entonces todo ese trabajo de fuerza de fricción termina ganando al movimiento, ¿sí? ¿Se va comprendiendo eso, chicos? Sí, profe. Bueno, la energía, en este caso la energía de traslación, se mide en joules, ¿sí? En joules. En el sistema MKS, Sistema Internacional, Sistema CIMELA, que el CIMELA es lo que utilizamos aquí en Argentina. El sistema internacional es donde se usa en todo el mundo, menos los países anglosajones. Ellos utilizan, no sé si utilizan el sistema técnico, la verdad que no recuerdo.
Pero bueno. Entonces, para nosotros, haciendo un repaso, lo que habíamos dicho, para determinar la velocidad, en este caso, de una energía de traslación, no usamos este cálculo parcial. Vamos a usar, sí, por ejemplo, la idea de frenado normal, frenado con bloqueo de ruedas para hacerle el cambio al MU, ¿sí? Para hacer el cambio de MU. Pero no vamos a utilizar tal cual esto, porque aquí la energía depende de la masa, ¿sí? En cambio aquí, en este cálculo parcial de velocidad, no depende de la masa. ¿Se entiende eso? Fíjense que aquí en el cálculo parcial no está la masa, pero la energía de traslación, si yo voy a la última diapositiva, esperen, la energía de traslación depende íntegramente de la masa. ¿Y cómo yo defino la energía de traslación? Definición. Cuando yo digo definición, en este caso de fórmulas, es simplemente la ecuación, ¿sí? Definición de energía de traslación. Es la masa por la aceleración de la gravedad, por el mu, y el mu depende, como le habíamos dicho, qué tipo de frenado es. Si es un frenado normal, si es un frenado con bloqueo de ruedas, o si es un frenado con derrape, multiplicado por la distancia. Esa es la definición, esos son los 4 valores que definen a la energía de traslación. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. La masa, ¿de dónde lo determinamos? La masa se determina por ficha técnica, ¿sí? La masa del vehículo es por ficha técnica. Yo, por ejemplo, tengo, no lo sé, un Renault Clio, ¿sí? Y necesito saber cuánto es la masa del Renault Clio. Bueno, yo busco alguna ficha técnica en internet que me diga los valores promedios de un Renault Clio, ¿sí? ¿Se comprende? Chicos, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Sí, profe. Es que por ahí yo no sé si se escucha o no. Ay, Dios, chicos, espérenme 2 segundos, que los chicos del profesorado están como locos. Los voy a silenciar a todos. Ahí está. La masa entonces del vehículo la sacamos por ficha técnica. Las masas de los ocupantes, ¿sí? Porque aquí ya tenemos que sumar las masas, ¿sí? La masa del ocupante, si no está especificado en los informes médicos, ¿sí? Porque normalmente lo sacamos de los informes médicos o las autopsias a las masas de los ocupantes, nosotros utilizamos un promedio. 80 kilogramos para los hombres, ¿sí? Y 70 o 65 kilogramos para las mujeres. Podemos usar los 65, 60 también, ¿sí? Si quieren usamos 65 kilogramos para las mujeres. Esto es arbitrario, ¿no? A ver, esto es arbitrario. Habría que ver cuál es el promedio de las masas o de los pesos que existen en Argentina, ¿sí? Pero usamos básicamente esos estándares. Si nosotros no sabemos la masa por informes médicos. Normalmente están, sí, aparecen en los informes médicos las masas. Pero bueno, para suponer. La aceleración de la gravedad es siempre la misma, 9,81 metros sobre segundos cuadrados. El mu, dependiendo de qué tipo de traslación sea, si es un frenado normal, frenado con bloqueo, frenado con derrape. En el frenado normal no importa, no es necesario sacar nada porque actúa con el 100%, solamente depende de la superficie, ¿sí? En el frenado con bloqueo de ruedas, aquí determinamos que el mu actúa con un 85% por convenio entre nosotros, y en el derrape actúa el ángulo de inclinación entre la trayectoria y la trayectoria que debía haber ido el vehículo. Si es un derrape prolongado, ya lo hemos visto cómo calcularlo, ¿sí?
Y la distancia es desde el punto del momento de impacto hasta la posición final del vehículo, ¿sí? Hay una cuestión aquí con respecto a la traslación. La traslación, por lo general, siempre se le adjudica al vehículo. La energía de traslación es del vehículo, porque ya vamos a ver lo que llamamos nosotros adjudicación de energía. Significa, por ejemplo, cuando hay una colisión, ¿a quién voy a adjudicarle, por ejemplo, la energía de deformación de un vehículo? ¿Sí? Por ejemplo, si tanto el vehículo embistente como el vehículo embestido tienen deformaciones, esas deformaciones, ¿a quién le voy a adjudicar? En este caso, le adjudico al embistente, ¿sí? Vamos a suponer, le adjudico tanto la energía de deformación del embistente como la del embestido al embistente. Entonces, todas esas energías de deformación en ambos vehículos van a ir sumados para el vehículo embistente. En este caso, ¿qué pasa con la traslación? La traslación, por lo general, en su mayoría de los casos, es propia del vehículo. No importa si es embistente o embestido. ¿Sí? Si es embistente, es la traslación del embistente. Si es embestido, es la traslación del embestido. Claro está, si ambos vehículos iban en movimiento. Por eso les dije, en su mayoría de los casos. Si un vehículo está frenado y un vehículo está estacionado, es decir, no tiene movimiento, y el otro sí, y ocurre una colisión que hace que el vehículo estacionado se mueva hacia adelante, entonces esa traslación no es del vehículo estacionado, sino que es del vehículo embistente. Por eso les digo, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, esta energía de traslación es propia del actor, del embistente o de la embestida. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Bien. La energía de traslación es la energía que más veces aparece, ¿sí? Es la que mayor protagonismo normalmente tiene en los casos de accidentología, y es la más fácil de calcular, ¿sí? Porque ustedes simplemente lo único que deben medir es la distancia de frenado, ¿sí? La distancia que hay desde el punto de colisión hasta la posición final del vehículo. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a esto? ¿Sí, no? Nosotros, en caso que no nos dé el peso de los ocupantes, tomamos las medidas que nos ha pasado. Claro, sí. Pueden tomar 80 kilogramos para un hombre, pueden tomar 65 kilogramos para una mujer. Si la mujer era, bueno, robusta, podemos decir 70, 75. En cambio, si es contrario, podemos decir que llamarlo 60, 55. En cambio, para el hombre, si el hombre en las fotografías, digamos, y todo lo demás, es robusto, lo tomamos como 90, 100. Y si es menudo, podemos decir que es 70, 70, 75, ¿sí? Por esos valores. La idea, bueno, o 70, 70, 65 mejor, ¿sí? Es como un poco más promediable, digamos, decir que un hombre más menudo. Como les digo, a ver, hay veces que uno no va a tener el informe médico que les diga, por ejemplo, que la masa del ocupante ha sido tanto, ¿sí? Pero ustedes tienen la masa del vehículo. A ver, les explico. A mí me ha tocado un caso en donde había una distancia de traslación de 100 metros. Es una barbaridad, ¿sí? Es una barbaridad 100 metros. Desde el punto de impacto hasta la posición final del vehículo. Hagan la relación. Hagan la relación. Ustedes tienen velocidad y saben que es directamente proporcional a la distancia de frenado, ¿verdad? Es decir, que si aumenta la distancia, aumenta la velocidad. Disminuye la distancia, disminuye la velocidad, ¿sí? Imagínense 100 metros. O sea, imagínense más o menos a qué velocidad iba el vehículo. ¿Se comprende?
independientemente de la masa del ocupante. A ver, si yo tengo una distancia muy grande, ¿sí? Tengo una distancia muy grande como son 100 metros, y el vehículo pesa, supongamos, no sé cuánto pesará una Renault Kangoo, pero no sé si alguno me puede decir si estoy en lo cierto o no. Puede ser 3.000 kilogramos, o estoy exagerando, me quedo corto. Puede ser 3.000 kilogramos, una Kangoo, una camioneta, ¿sí? 1.300 kilogramos, profe. 1.300, bueno, supongamos 1.300, gracias Facundo, estaba exagerando. Tonelada y media, supongamos, 1.500, vamos a agregarle un poquito más. Es independiente de la cantidad de masa que tenga el ocupante. Es decir, supongamos que yo al sujeto le pongo 80 kilogramos. Se ha desplazado 100 metros, chicos. ¿Entienden lo que les digo? No importa la cantidad de masa aquí, sino que la cantidad de desplazamiento que hay. No le aumenta nada a 80 kilogramos a eso hoy, ¿sí? Ahora, si por ejemplo estamos hablando de distancias cortas, como por ejemplo 30 metros, 15 metros, 20 metros, ¿sí? Ahí sí podemos empezar a darle relevancia a la masa, ¿sí? Hay algunos, como les decía, algunos informes que dicen cuánto es la masa del ocupante, la masa normalmente es de la víctima, ¿sí? Las autopsias normalmente dicen cuánto pesa, pero como les digo, a distancias muy grandes es independiente casi de la masa del ocupante, solamente del vehículo, ¿sí? Que es la más relevante aquí. Pero bueno, a ver, en mi caso, ¿cómo resolví ese caso? Directamente, como no me daban la masa del ocupante en este caso, yo utilicé solamente la masa del vehículo. ¿Por qué? Porque la idea era determinar cuánto era la velocidad que recorrió el vehículo para saber si estaba o no en regla respecto a la velocidad. ¿Sí? Es decir, a ver, ustedes en una calle tienen que ir a 40 kilómetros por hora y en las encrucijadas a 30. Entonces, mi deber era determinar cuánto era la velocidad y si estaba en regla o no. Entonces, cuando yo determiné directamente con la distancia y la masa del vehículo, y me daba aproximadamente como 92 kilómetros por hora. Entonces yo les dije, les coloqué al final, si bien existen, por ejemplo, energías de deformación, energías de proyección, porque había sido una colisión con una moto, del cuerpo y de la motocicleta, y encima existe una energía de arrastre, estos cálculos no son necesarios realizarlos, ya que la mayor energía actuante es la de traslación, y ya se puede denotar con simplemente la energía de traslación que el vehículo no estaba en regla respecto a la velocidad, ¿sí? Y que simplemente el cálculo de este tipo de energías que no realicé harían aumentar la velocidad, ¿sí? Es decir, solamente con la energía de traslación el vehículo iba a 92 kilómetros por hora. Imagínense si yo seguía sumando energías y prácticamente me podría haber largado 100 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, para que ustedes vean esa relación entre energías, ustedes conozcan más o menos cuál es la mayor actor, el mayor actor, que es la energía de traslación. Para la próxima clase vamos a ver energía de rotación y la energía, el movimiento combinado de rototraslación, ¿sí? Bueno chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Así vemos si lo dejamos por aquí. ¿No? ¿Nadie quiere hacerme consultas? Bueno. Bueno, entonces nos estamos viendo, no lo sé, creo que dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Bueno chicos, chicas, nos estamos viendo, cuídense y nos Chao, vemos la profe. próxima. Chao.